Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el 11, en México Social. Nuevamente llegamos a noviembre, 25 de noviembre, día en que en el mundo, en gran parte del mundo, se hace una reflexión, un alto para poder dar cuenta de una de las dimensiones más estrujantes de nuestra realidad. Las violencias contra las mujeres, pese a los esfuerzos, pese a que incluso hay este deseo de hacer un alto, de un corte de caja para pensar lo que tenemos, lo que falta, pero sobre todo dar cuenta de la enorme realidad que no cesa, que no se detiene, que lo que se dijo hace 10, hace 20 años se mantiene. La inequidad de género, la violencia en todos los ámbitos, públicos o privados, inundan al país, y por eso agradezco mucho a alguien que conozco hace tiempo, que admiro, que estudio, que hemos hecho cosas juntos y que hemos compartido preguntas y angustias. Elena Paz es sin duda una persona que ha estado en los últimos 20 años en distintos puntos reflexionando sobre la urgencia de hacer mucho más, sobre las inequidades, sobre las violencias, y sigues en este proceso. Por eso te agradezco mucho, Maripaz, que estés nuevamente aquí en México Social. Y hagamos este corte. Finalmente son 24 o 25 años ya de este esfuerzo. Déjame insistir en una pregunta que parecía muy obvia, pero es importante. ¿Qué entendemos por violencias hacia las mujeres? Nuevamente pongamos dentro, ¿qué significa violencia contra la mujer? Mira, qué bueno iniciar. Muy buenos días y muy agradecida siempre de estar en este programa. Déjame iniciar con la diferenciación precisamente de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué la nombramos contra las mujeres específicamente? ¿Y por qué es distinta a la violencia social a la que se ejerce contra los hombres, digamos, en toda su diversidad? La violencia contra las mujeres, y así ha sido nombrada desde el lenguaje Sí. acordado internacionalmente en Naciones Unidas, es violencia que se ejerce contra ellas por el hecho de ser mujeres. Es decir, es la violencia, la expresión más acabada de la discriminación contra las mujeres. Es por ser mujeres. A los hombres se les violenta, pero no por ser hombres. Se les violenta en general por muchas razones, ¿no? Pero en el caso de las mujeres y las niñas, el hecho de ser mujeres implica que detrás hay misoginia, hay una violencia que está muy asociada a lo sexual y tiene que ver con la posesión de los cuerpos, con esa idea de que la mujer, su cuerpo no le pertenece. Es un cuerpo para los hombres y en general para la sociedad. Y este hecho, pues, se refleja en que no importa en qué país estés, si es muy desarrollado o no, si es un país europeo o de África o de América Latina. Es una violencia que está presente en todas las capas sociales, en todos los grupos de mujeres, sin importar la educación, la edad, la pertenencia étnica, la orientación sexual. En fin, es una violencia que está atravesada por la discriminación y por la interseccionalidad que llamamos ahora, en donde se están vulnerando distintos derechos de las mujeres. Se ha dicho, lo has escrito, que ante eso el gran desafío obviamente es la sanción, el castigo a aquellos que lo cometen. También está el tema de cómo prevenir, cómo enfrentar algo que, como dices, cruza a la sociedad, cruza a todos los individuos. Se habla de nuestra sociedad que es patriarcal y que tiene una masculinidad que ejerce una violencia simbólica y física. Pero eso lo hemos dicho las últimas 3 décadas, por lo menos yo te he oído muchas veces señalar, y ha habido planes, programas, compromisos al más alto nivel.
qué es lo que no logramos hacer? Porque parece ser que no logra ser un instrumento para detener, contener y eliminar. Sí, coincido totalmente, Mario Luis. Lo que ocurre es que, y yo así lo pienso, en muchas sociedades los gobiernos atienden el problema una vez que ya ocurrió. Estamos frente a programas, a recursos que, aunque se denominan de prevención y atención y erradicación, prácticamente la gran mayoría de las acciones tiene que ver con la atención. Y ahorita vemos qué es la atención. Pero la prevención es la parte que toca el núcleo duro de la desigualdad y que conlleva esa violencia para poder someter a las mujeres. ¿Y cuál es la falla que pues, es de alguna manera estructural? Es que trabajamos muy poco en romper los estereotipos. Por eso, y venía escuchando en el camino a Leticia Bonifaz, hoy en la Facultad de Derecho, diciendo que la próxima recomendación general de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW por sus siglas en inglés, va a ser una recomendación, que además es vinculante, sobre el tema del romper con los estereotipos. Esos estereotipos que llevan a pensar a los hombres que, ¿no? que la mujer juega un rol en esta sociedad que es subordinado, que es de cuidadora, que es de justamente pues darle a la sociedad lo que espera de ella. Y cuando se sale de ese molde, entonces viene esta forma de violencia. Lo que decíamos entonces, esta noción de que la mujer es para el mundo lo privado y todo el espacio fuera del hogar, fuera de la casa, no le corresponde. No le corresponde. Y esto que tú decías es importantísimo. ¿Por qué no se detiene la violencia? Bueno, por un lado se hacen esfuerzos por detener ciertos tipos de violencia, pero surgen otros en nuevos espacios, ¿no? Como el ciberacoso, como otros fenómenos la denigración que está pasando a través de las redes sociales, ¿no? O sea, es algo, el lenguaje brutal. Yo que doy clases en la UNAM, Ciencias Políticas, y veo a mis jóvenes, mis alumnos de 17, 18 años, la manera como se refieren a sus compañeras, ¿no? Hay una transformación enorme, y en ese sentido la prevención es uno de los grandes desafíos y deudas del siglo XXI. Así es. No se trata, y me gustaría tu opinión, porque creo que hemos intentado lo que se nos pensábamos hace 10, 15 años, botones, pósters, alarmas, teléfonos. Sí, pero la prevención que es más importante, esa que no se ve en acciones, reflejada en acciones. Voy a poner algunos ejemplos. Sí. Los feminicidios son la punta del iceberg de una violencia que se viene experimentando cotidianamente. El caso de Mariana Lima, de Carla Pontigo en San Luis Potosí, son casos muy emblemáticos de feminicidios que muestran que antes de cometer el acto letal hubo violencia contra ellas y nadie hizo nada. Mucho recargado por estereotipos, es cierto, pero también por esa violencia que se va ejerciendo y que no pasa nada. Así sea que la mujer vaya a dar a un hospital, aún a que tenemos una norma, la 046, que determina que todas las mujeres que llegan a los centros de salud con indicios de violencia por el hecho de ser mujeres, tienen que ser reportados a los ministerios públicos. Tenemos que darle seguimiento a todas esas mujeres. Y a pesar de eso, ahí hay una falla. Todavía no se logra atender el 100% de esas mujeres que llegan y darle seguimiento. Otro caso, sabemos
que muchas mujeres, aunque no llegaron al sector salud, fueron a denunciar. Y esas denuncias muchas veces se quedan atoradas en el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo tiene ese enorme reto de, desde el inicio de la averiguación, desde el inicio de la investigación, tener elementos que están ordenados además, que tienen que hacerse con perspectiva de género, es decir, pensando en que esa violencia es de género y que hay que estudiarla como tal. Y eso no ocurre. Y por eso muchos casos pues, no pasan al sistema de justicia, ya de impartición. Y ahí cuando llegan, todavía allí, pues muchos de los casos nunca llegan a las sentencias, sean condenatorias o no. Y ahí entonces en esa cadena de justicia lo que vemos es una impunidad que inicia desde que la mujer levanta la voz. Entonces hay mucho por hacer, hay muchas cosas que sí se pueden hacer en prevención. Por ejemplo, siempre pensamos en cómo llegar a la población. Bueno, ahorita tenemos un convenio firmado, un tratado internacional, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que determina que todos los centros de trabajo, independientemente de que sean públicos o privados, deben tener protocolos para atender y para prevenir esta violencia. Centros de trabajo. Déjame hacer un corte, porque sin duda este 25, esta semana, es un momento para hacer una visión crítica y proponer y hacer acciones. De ahí la importancia, déjeme, antes de ir al corte, señalar que en el Canal 11, esta semana, se haga este programa para dar cuenta que aquí en este centro debe haber protocolos, debe haber procesos, debe haber una acción más afirmativa, porque tenemos que hacer déjame decirte una frase que tú y yo decíamos y dijimos diciendo, ni una más, ni una más. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio de México Social. Nuevamente, gracias por estar aquí, continuar con nosotros. Me quedé un poco azorado porque lo que María Paz López nos dice, de que hay tantas cosas que nos están haciendo, que es importante dar cuenta de que es momento de hacer mucho más, y lo digo porque es real. Hay una dimensión de que tenemos una presidenta, Claudia Sheinbaum, mujer, que debería generar una nueva o una mayor dinámica de acción en favor de evitar las violencias. Pero llévanos, porque hay leyes generales, hay normas, hay alertas de género, hay medidas incluso de contención, para protección. Pero ¿qué es lo que está, cómo podrías tú diseccionar algo fundamental que no está operando en las últimas décadas, porque finalmente es esto? Hay algo que es muy importante señalar. Mucho de lo que ocurre en materia de violencia, todos los delitos, digamos, que vulneran la libertad y la seguridad sexual de las mujeres, por ejemplo, pues son delitos del fuero común. Y cuando hablamos de eso, pues decimos, pues están bajo la responsabilidad de las entidades federativas, de los estados. Entonces, aquí como ejemplo, digamos, sí se requiere, mirando este hecho, sí se requieren políticas de coordinación, pero no solamente coordinación institucional a nivel federal, sino en los distintos órdenes de gobierno y con los tres poderes. Es una política que tiene tantas aristas y tantas formas de discriminación y de violencia contra las mujeres, unas que pueden servir de prevención si se atienden, ¿no? Algunas de esas políticas, por ejemplo, pues tomar medidas en los centros de trabajo, en todos los centros de trabajo, sean públicos, privados, sean, instituciones de educación superior o instituciones de educación media, en donde en todo el país podamos tener un gran pacto de trabajo coordinado para atender todas estas violencias. No podemos entrar a los hogares, es muy difícil entrar a los hogares desde el Estado, pero sí lo podemos hacer en los centros de trabajo y en las escuelas, claro, porque ahí están los agresores
ahí están. Entonces hay que trabajar con ellos y es una cultura de reeducación, de revalorización de lo que significa tener espacios libres de violencia, que beneficia a todo mundo, incluidos los propios hombres. Terminar de generar con todas estas, de que se generen todas estas violencias, porque pues también ahí se generan también esos patrones violentos que culminan en violencia social también. Entonces, ¿qué cosas hacer? Políticas más coordinadas, tener sistemas de información más sólidos. Sí tenemos mucha información, pero no está disponible en sistemas de seguimiento puntual a las distintas mujeres que o son víctimas de violencia o tienen riesgos de que esas conductas que no llegan a ser delitos se conviertan en violencia que ya se puede determinar como delito y que las afecta terriblemente. Creo que los esfuerzos tienen que ser coordinados. Pero hay un tema que nos sigue desafiando, el tema cultural. O sea, se han hecho, yo diría, erráticamente algunas acciones, pero no hemos inundado una cultura de respeto a los derechos humanos, de equidad, de cero tolerancia a todas las violencias, aunque no haya castigo. Sigo pensando que la cultura, ¿sí?, sigue siendo uno de los elementos menos impulsados y asumimos este lenguaje. Somos una sociedad que discrimina, racista, patriarcal, enormemente violenta hacia las mujeres por ser mujeres. Pero en esa parte de la cultura, creo que es redimensionar la cultura en este tema. Sí, y en eso pues está el gran desafío, ¿no? Tenemos que cambiar mucho de lo que tiene nuestro sistema, esta normalización que hacemos cotidianamente de todos los tipos de violencia, ¿no? Nos conmueve tremendamente ver algunos de los casos que se llevan a los medios, pero hay muchísimos casos que no se llevan a los medios y que están ahí presentes y que los vemos como ya algo natural, pasar la página del diario, ¿no? Y creo que sí hay que trabajar, por supuesto, desde la infancia, ¿no? Desde las infancias, pero también hacerlo en todos los espacios donde se puede hacer un trabajo para tener esos, valga la redundancia, esos espacios libres de violencia. Porque la violencia empieza con actos que ni siquiera volteamos a ver, ¿no? Desde el piropo, ¿no? Que hay personas que dicen, ay, pero ya ni siquiera vamos a poder decir piropos. Pues si esos piropos ofenden o si el chiste denigra y estás frente a una persona que lo recibe, ¿no? Sin su autorización y si le incomoda, pues hay que cesar todo eso. Todo eso que naturalizamos en lo cotidiano y que se va incrementando. Entre más permisiva es una sociedad, más aparecen brotes de violencia de distinto tipo, ¿no? Y en ese sentido, déjame, ¿por dónde empezar? En la lógica que en este 24, 30 hay oportunidad de dar cuenta que no hemos hecho suficiente, que muchas cosas están a la mitad, que es un tema también de recursos, eso es real, están muy debilitadas estructuras. Entonces, ¿cuál sería para ti ejes estratégicos para pensar en esta administración? ¿Por dónde? Ya dijiste varios, pero quiero que los repitas nuevamente, porque tú tienes una enorme autoridad moral, eres una activista, aparte de una conocedora, todos te hemos leído, seguido. Entonces, ¿cuál sería, digamos, tu planteamiento de 3 o 4 ejes a pensar, a plantear en los próximos 4 años? Mira, yo tengo una enorme confianza en que justamente estamos, digamos, a punto de ver una reestructura para la política de igualdad. Creo que es una enorme oportunidad para pensar no solamente el quehacer federal, sino cómo se vincula la federación con los estados. Insisto, los estados tienen mucho que hacer, tienen una deuda enorme con las mujeres. Desde las fiscalías, que mucho se piensa que las fiscalías
pues están para procurar justicia, pero también pueden prevenir casos cuando actúan diligentemente y apegándose a las normas de incorporar la perspectiva de género. No es posible que la policía, ¿verdad?, sea la que vaya a los hogares y ahí entregue a las mujeres, digamos, los llamados porque fue a denunciar. Hay muchos aspectos que se pueden mejorar si se les mira de manera integral. Yo diría que nos hace falta un verdadero sistema de información que nos permita dar seguimiento puntual en los distintos estados. Porque vemos que se mueven las cifras, en algún estado bajan los feminicidios, pero aumentan los homicidios dolosos contra las mujeres, algo está pasando, no se está cumpliendo la sentencia de la Suprema Corte de investigar todos los delitos contra las mujeres, pero particularmente de investigar los feminicidios o los homicidios, los asesinatos de mujeres, como si fuesen feminicidios. Es decir, hasta que no se demuestre lo contrario. Eso manda un mensaje muy claro a la sociedad de que hay una preocupación real porque se atiendan estos fenómenos y que no tengamos que llegar a esos extremos. Coordinación también significa que homologuemos muchas de las leyes, las competencias de las instituciones, porque podemos decir, bueno, pues la Secretaría de Educación puede hacer mucho en el cambio cultural, dale las facultades para que lo haga y dale los recursos para que lo haga. La Secretaría de Economía puede hacer algo, claro que puede hacer algo si hay normas, por ejemplo, se me ocurre conocer, ¿no? Este sistema que capacita y que da certificaciones, ¿no?, para que se atiendan casos de mujeres víctimas de violencia. ¿Hay coordinación en todas las instituciones? Hay avance. No hay coordinación, pues lo que podemos esperar es que sigamos viendo más de lo mismo. Entonces, si realmente queremos cambiar las cosas, y en eso finco mis esperanzas, podemos tener una política que atienda la violencia que ocurre, sí, para que no escale, pero que prevenga desde las instituciones donde se puede atender, pero que lo hagamos de manera coordinada. Simplemente el lenguaje institucional es distinto en distintas secretarías, lo hemos visto. Cuando uno estudia las leyes que tienen, las leyes institucionales, encontramos pues que no se cumple todo lo que dice la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de lo que debe hacer cada institución. Y siempre se piensa que la violencia contra las mujeres la tiene que atender un instituto de las mujeres, ahora una secretaría, espero que no, no solamente, y alguna que otra institución en una acción muy puntual. Así es. Maripaz López, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Gracias por llevar desde México Social en el 11 la enorme urgencia, reclamo también, de que podemos ser mucho más, tenemos que ser mucho más, de que este 25, que es el primero de una administración federal, sea un momento para generar una gran, no movilización, porque sin duda va a haber marchas, sino una gran acción de todos los sectores, de dar dimensión de lo que implica, que Maripaz nos ha dicho, y que no podemos normalizar estas violencias o solo reaccionar cuando estas son paradigmáticas que nos duelen a todos, para dar cuenta que no logramos estructurar, cumplir las normas, dar cuenta de las leyes y dar cuenta que esto es un fenómeno que nos está erosionando a todos. Gracias por acompañarme, gracias Maripaz, como siempre, para llevar muchas gracias, y siempre bandera en este programa, pues estos temas que son tan relevantes para la sociedad, y te agradezco mucho la invitación y a Canal 11 también. Muchas gracias, buenas noches.